Mi hijo de 4 años no se parecía en nada a mi esposo. Sospechando algo, mi suegro llevó en secreto a mi hijo a hacerse una prueba de paternidad. Los resultados demostraron que no había relación biológica entre ellos. Furioso y humillado, mi suegro estalló en ira, lanzándome insultos y hasta amenazando con matarnos. Mi esposo, igual de enfurecido, me dio una fuerte bofetada. «Eres una desvergonzada, me has hecho criar al hijo de otro hombre durante 4 años», gritó con odio. Mientras miraba sus rostros acusadores, saqué tranquilamente otro informe, la prueba de paternidad entre mi esposo y su padre. Confirmaba que ellos tampoco tenían relación biológica. Sus expresiones se congelaron de golpe. Con una leve sonrisa dije, «Parece que no sabemos con certeza quién no forma parte de esta familia, ¿verdad?» Estaba trabajando hasta tarde en la oficina, enterrada entre montones de papeles, cuando recibí la llamada de mi suegro, Daniel Ferrer. Su voz, casi como un rugido, resonó en el teléfono. «Lorena, mujer, sinvergüenza, será mejor que vengas a casa ahora mismo. O haré públicos todos tus secretos». Antes de que pudiera responder, colgó. Me quedé sentada en mi escritorio. Completamente desconcertada, estaba terminando el trabajo, así que agarré rápidamente mi bolso y me apresuré a volver a casa. Al entrar vi a Daniel sentado rígidamente en el sofá, con 2 hojas de papel frente a él, cubiertas con una caligrafía apretada. No les presté mucha atención mientras me quitaba los zapatos. Luego lo miré y pregunté, «Daniel, ¿qué pasa? ¿Por qué me pediste que viniera corriendo?» Él se burló con los ojos llenos de rabia. «Ni siquiera sabes lo que has hecho de verdad. Tengo que explicártelo». Perdiendo la paciencia, respondí, «No sé de qué estás hablando. Si tienes algo que decir, dilo de una vez». Sin previo aviso, Samuel me lanzó los papeles al rostro, su voz cargada de desprecio. «Mira tú misma, nuestra familia ha tocado fondo al terminar con alguien como tú, como nuera». Miré los papeles y mi corazón dio un vuelco al leer la línea en negrita en la parte superior, «sin relación biológica entre las partes». Los nombres en el informe eran los de Daniel y mi hijo Diego Ferrer. Levanté la vista. Finalmente, entendiendo lo que había pasado, Daniel había llevado a Diego a hacerse una prueba de paternidad. Una oleada de ira me invadió y no pude contenerla. «Daniel, desde que Diego nació. Siempre dijiste que no se parecía a Mateo. Pensé que era solo un comentario casual y nunca lo tomé en serio, pero Mateo nunca dijo una palabra. ¿Cómo pudiste actuar a sus espaldas y arrastrar a Diego a una prueba de paternidad? Solo tiene 4 años». Daniel no escuchaba. Estaba demasiado enfurecido para preocuparse por lo que decía. ¿Qué tiene de malo que hiciera una prueba de paternidad? Si no lo hubiera hecho, nunca habría sabido tu pequeño secreto. ¿Será mejor que me digas ahora mismo quién es el padre de Diego? Hemos estado criándolo durante 4 años como unos tontos. Mateo confía demasiado en ti, pero si no fuera por mi astucia, ¿quién sabe cuánto tiempo más habrías ocultado esto? Respiré hondo intentando calmar mi corazón acelerado. «Daniel, te lo digo, Diego es hijo de Mateo y es tu nieto. No le he sido infiel a Mateo. Este informe está equivocado y deberías revisarlo de nuevo». Daniel, demasiado furioso para escuchar, lanzó su taza al suelo. Haciéndola añicos, señalándome con un dedo tembloroso, gritó, «Sigues mintiendo. Llevé a Diego al hospital. Yo mismo nos sacaron sangre y la analizaron. ¿Crees que soy dueño del hospital? ¿Crees que me ayudarían a falsificar los resultados? Si no me crees, haré otra prueba y lo verás tú misma». Me quedé en mi mente corriendo mientras intentaba entender qué había salido mal. ¿Cómo podía? Diego no está relacionado con Daniel. En ese momento mi suegra Ángela Ferrer entró con bolsas de compras. Al ver el ambiente tenso no pudo evitar preguntar ¿qué está pasando aquí? Salgo a comprar verduras y vuelvo para encontrar este desastre. ¿Por qué tanto? Gritó Daniel, aún furioso. Explotó la nuera que escogiste. Para nosotros es algo más. Hemos estado criando al hijo de otro durante 4 años sin saberlo. No sé en qué estabas pensando cuando la elegiste. Ángela se congeló por un momento, luego su mirada se dirigió al informe en el suelo. Vi un breve destello de pánico en su rostro y antes de que pudiera preguntarme qué estaba pasando, Ángela me abofeteó. «Diego no es nuestro nieto biológico. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Mateo ha sido bueno contigo, ¿verdad? ¿Cómo pudiste traicionarlo de esta manera?» Daniel intervino, su voz cortante y enojada. «Debería llamar a tus padres y preguntarles cómo te criaron. ¿No te da vergüenza hacer cosas así sin miedo a las consecuencias?» Me esforcé por mantener la calma y respondí, «Lo diré por última vez. Diego es hijo de Mateo y es su nieto. Si no me creen, esperemos a que Mateo llegue a casa y resolvamos esto. En el peor de los casos, que él y Diego se hagan otra prueba de paternidad». Daniel no respondió, solo me fulminó con la mirada. Ángela, claramente alterada, volvió a atacarme. «Te comportas como si fueras inocente después de hacer algo tan vergonzoso. Aunque Mateo regrese, no te perdonará.
Y en cuanto a otra prueba de paternidad, la verdad ya está aquí frente a nosotros. Si Diego fuera realmente hijo de Mateo, como no estaría relacionado con Daniel, vas a confabularte con el hospital para seguir engañándonos. Abrí la boca para defenderme, pero en ese momento Diego salió corriendo de su habitación. Abuelo, abuela, mamá, ¿qué pasa? Ya está lista la cena. Al verlo, Daniel pareció perder toda razón. ¿A quién llamas abuelo y abuela? No te atrevas a llamarnos así, ni siquiera sabemos quién es tu verdadero padre. Lárgate de aquí. Diego, confundido por el cambio repentino, corrió hacia mis brazos y empezó a llorar. No entendía por qué sus abuelos, que solían adorarlo de repente se habían vuelto tan fríos. Sus sollozos solo irritaron más a Daniel. Él lo agarró y lo lanzó al sofá, sujetándolo por el cuello. ¿Por qué lloras? He sido demasiado amable contigo, lárgate. Ve a buscar a tu verdadero padre, no te atrevas a quedarte en esta casa. Ángela se quedó inmóvil, como si estuviera perdida en sus pensamientos, viendo cómo el rostro de Diego se ponía rojo. Corrí y aparté la mano de Daniel de su cuello, llevándolo detrás de mí para protegerlo. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Esperemos a que Mateo vuelva antes de resolver esto. Él sabrá si Diego es realmente su hijo. Finalmente, Daniel soltó a Diego lanzándome una mirada fría antes de girarse y encerrarse en su habitación. Llevé a Diego de vuelta a nuestro cuarto y le mandé un mensaje a Mateo Ferrer contándole todo lo que había sucedido. Para mi sorpresa, su respuesta fue breve: voy ahora mismo. Esas palabras frías me llenaron de un sentimiento ominoso que no podía ignorar. Cuando Mateo finalmente cruzó la puerta, ya era casi medianoche asegurándome de que Diego estaba dormido. Salí de la habitación silenciosamente al verlo. Todo mi dolor y frustración reprimidos brotaron. ¿Tienes idea de lo que tu padre le hizo hoy a Diego? Antes de que pudiéramos aclarar las cosas, casi lo estrangula y dijo que nos echaría de la casa. No vas a hacer nada, si yo no hubiera estado allí ya terminaste. Puedes dejarme descansar un segundo, acabo de llegar a casa. La indiferencia en sus ojos hizo que mi corazón se hundiera. El informe de paternidad todavía estaba sobre la mesa sin tocar. Y Mateo ni siquiera parecía interesado en mirarlo. Era como si ya hubiera aceptado el resultado. Poco después, Ángela y Daniel aparecieron en la puerta. Mateo, por fin estás en casa, dijo Ángela. Si no hubieras llegado, esta familia ya estaría destruida. Pregúntale de quién es realmente el hijo que tuvo. Daniel permaneció pero su mirada llena de desprecio lo decía todo tras lo que pareció una eternidad. Mateo finalmente habló. ¿Dónde está el niño? No preguntó dónde está Diego, preguntó dónde está el niño. Esa realización me golpeó como un balde de agua fría. Ni siquiera él creía que Diego era su hijo. Tomé aire profundamente. Mateo, llevamos 4 años casados y nos conocemos desde hace 6. No sabes quién soy yo para ahora. Incluso si no me crees, no puedes negar que Diego es tu hijo. Mateo hizo una pausa. Su expresión indescifrable. 4 años. ¿Eso qué prueba? Además, desde que nació Diego nunca se pareció a mí. Todo el mundo dice lo mismo. ¿Cómo esperas que piense? Me quedé sin palabras, incapaz de razonar con esta familia muy bien. Si todos se niegan a creer que Diego es tu hijo y su nieto, entonces vayamos al hospital y hagamos otra prueba de paternidad. Vámonos. Ahora mismo despertaré a Diego, dije decidida mientras me dirigía a la habitación. Mateo me agarró del brazo con fuerza, deteniéndome. Ya basta, ¿de verdad quieres arrastrar esto hasta el hospital? ¿No estás suficientemente avergonzada? ¿Quieres hacer esto público y que todos sepan que he estado criando al hijo de otro hombre? No pude evitar reírme. ¿Qué tiene de vergonzoso? No tengo nada que ocultar. Si no me crees y no hagamos otra prueba. Mi voz resonó en la quietud de la noche, firme y resuelta antes de que Mateo pudiera responder. Ángela intervino. ¿Por qué ir al hospital? La respuesta está aquí en este informe. ¿Acaso insinúas que Daniel te acusó falsamente o es que ya arreglaste algo con el hospital esperando que caigamos en tu mentira? Miré a Ángela incrédula, sus palabras eran crueles. Llenas de acusaciones y completamente ridículas. Esto no era propio de ella, siempre había sido paciente y amable, nunca alguien que causara una escena, así que le había pasado apretando los puños. Me di cuenta de que ya no importaba lo que dijera esta familia, nunca me creería. La habitación cayó en un silencio pesado tras lo que pareció una eternidad. Mateo finalmente tomó los resultados de la prueba de la mesa, los miró brevemente antes de lanzármelos. Aquí está todo en blanco y negro. Diego y mi padre no tienen ninguna relación de sangre. Si realmente fuera mi hijo, ¿por qué no estaría relacionado con mi padre? ¿Qué más tienes que decir? ¿Crees que el hospital falsificó esto? Contuve mi frustración con esfuerzo. No sé qué pasó con ese informe, pero sé que hay un error. Si confías en mí, que Diego se haga otra prueba, los resultados aclararán todo. Mateo soltó una risa amarga. ¿De verdad crees que voy a elegir creerte a ti en lugar de a mi padre?
Sus palabras me golpearon como una bofetada. Dejándome paralizada, sabía que no me creía, pero escucharlo decirlo en voz alta rompió mi corazón en 1000 pedazos. Ya no quería discutir. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Nos vas a echar de esta casa? Al escuchar mis palabras, Daniel se levantó de golpe lleno de ira. Así que al fin lo admites, no puedes ocultarlo más, ¿verdad? Siempre dije que Mateo nunca debió casarse contigo. Hemos cuidado de ti y criado al hijo de otro hombre durante 4 años. ¿Qué planeas darnos a cambio? Ángela intervino igual de acusadora. Exacto, me he desgastado cuidándote a ti y a tu hijo como si fueran míos y este es el resultado. ¿Dónde está tu conciencia? No pude contener más mi ira. Cuando he admitido algo, dejen de tergiversar mis palabras, no importa lo que diga, ¿verdad? Ustedes no van a creerme nunca, dije con la voz temblorosa intentando mantener la compostura. De repente, Mateo levantó la mano y con un fuerte golpe me abofeteó. El dolor ardió en mi mejilla mientras su mano permanecía suspendida en el aire. Sus ojos fríos y distantes, la marca de la bofetada aún ardía en mi mejilla cuando un destello de claridad atravesó mi mente como un relámpago. El pánico que vi en los ojos de Victoria no era normal. No era la reacción esperada de una suegra indignada, sino el terror visceral de alguien que guarda un secreto terrible. Un secreto que amenazaba con destruir décadas de mentiras cuidadosamente construidas. Si Diego no es hijo de Mateo, entonces no debería estar relacionado con su padre. Las palabras de Victoria resonaban en mi mente una y otra vez como un eco interminable. Había algo en su voz, una urgencia desesperada que no encajaba con la situación. Era como si cada palabra que pronunciaba estuviera cargada de un peso invisible, un peso que solo ella parecía entender completamente. Mientras todos gritaban a mi alrededor, mi mente comenzó a unir las piezas del rompecabezas que había estado frente a mí durante años. Los interminables comentarios sobre cómo Diego no se parecía a la familia, la insistencia casi obsesiva de Victoria en mantener distancia entre Daniel y el niño, su feroz resistencia a cualquier mención de nuevas pruebas de ADN, todo comenzaba a cobrar un nuevo y perturbador sentido. «No tienes vergüenza», gritó Daniel, su rostro contorsionado de una rabia que parecía consumirlo por dentro. «¿Destruiste esta familia? ¿Nos hiciste criar al hijo de otro hombre durante 4 años?» Fue entonces cuando lo noté. Victoria había palidecido aún más. Si eso era posible, sus manos temblaban violentamente mientras sujetaba el brazo de Daniel, como si intentara contenerlo. Pero no era solo miedo. Lo que vi en sus ojos era culpa. Una culpa profunda y antigua que amenazaba con ahogarla. «Basta», dije y voz sorprendentemente firme, como si otra persona estuviera hablando por mí. «Si quieren pruebas, las tendrán, pero no será solo Diego quien se haga el examen». Victoria dio un paso adelante tan rápido que casi tropezó su compostura habitual, completamente olvidada. «No, ya tenemos los resultados, no hay necesidad de más pruebas. ¿Por qué insistes en prolongar este sufrimiento? ¿Por qué no, madre?», interrumpió Mateo, su voz cortante como una navaja. «Si ella está tan segura de su inocencia, ¿por qué no permitir más pruebas?». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Victoria parecía haber envejecido una década en cuestión de segundos. Su mirada encontró la mía y en ese momento vi lo que estaba tratando desesperadamente de ocultar. Terror puro y descarnado. «Necesito aire», murmuró ella tambaleándose hacia la puerta, como si el peso de sus secretos la estuviera aplastando físicamente. Pero yo ya había entendido años de sospechas y comentarios maliciosos sobre mi supuesta infidelidad. Todo había sido una cortina de humo elaborada para encubrir su propia traición. La verdad comenzaba a emerger como un monstruo. Desde las profundidades de un lago oscuro, «Victoria», llamé mi voz, calma, pero firme como el acero. «¿Hay algo que quieras decirle a Daniel? ¿Algo que hayas guardado durante todos estos años?». Ella se congeló una mano en el pomo de la puerta como una estatua de sal. El silencio en la sala era tan absoluto que podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, marcando los segundos de una verdad que ya no podía ser contenida. «No sé de qué hablas», respondió ella. Pero su voz temblorosa la traicionó completamente. Cada palabra sonaba hueca, falsa, como una máscara que ya no podía mantener en su lugar. «Creo que lo sabes perfectamente», insistí dando un paso hacia ella. «¿Por qué tanto miedo de más pruebas de ADN que podrían revelar esas pruebas que te aterra tanto? ¿Qué secretos guardan los genes de esta familia?». Daniel miró a su esposa la confusión inicial, dando paso a una sospecha que parecía haber estado dormida durante décadas. Algo en su expresión cambió. Una duda antigua, resurgiendo desde las profundidades de su memoria como un fantasma que se niega a permanecer enterrado. «Victoria», comenzó él, su voz extrañamente vacilantemente, como si temiera las palabras que estaban por salir de su boca. «¿Hay algo que no me hayas contado todos estos años?». Fue cuando vi las primeras lágrimas corriendo por el rostro de Victoria.
No eran lágrimas de rabia o indignación, eran lágrimas de derrota absoluta. Las lágrimas de alguien que ve su mundo cuidadosamente construido desmoronarse frente a su. Tus ojos, lo siento, susurró ella, su voz apenas audible, quebrada por el peso de décadas de secretos. Lo siento tanto, Daniel. Nunca pensé que llegaríamos a este momento. Y así, en un instante que pareció extenderse por una eternidad, el castillo de mentiras comenzó a derrumbarse. La verdad que Victoria había escondido durante décadas estaba a punto de salir a la luz, y con ella, toda la hipocresía de aquella familia que me había juzgado tan duramente se exponía como lo que realmente era. Una fachada construida sobre cimientos de arena. Mateo, hablé volviéndome hacia mi marido, que observaba la escena con un horror creciente en su rostro. Creo que tu madre tiene algo muy importante que contarnos a todos, algo que cambiará para siempre la forma en que vemos a esta familia. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado con el peso de verdades no dichas y mentiras sostenidas durante demasiado tiempo. Era el momento en que los secretos más oscuros de la familia Morales finalmente saldrían a la luz. Y nada volvería a ser igual. Siéntense todos, ordenó Victoria con voz temblorosa. Lo que tengo que decir, lo que debía haber dicho hace mucho tiempo, cambiará todo el salón, que momentos antes había sido escenario de gritos y acusaciones, ahora estaba sumido en un silencio sepulcral. Daniel se sentó pesadamente en su sillón favorito, su rostro, una máscara de confusión y aprehensión. Mateo permaneció de pie. Sus puños cerrados tan fuertemente que sus nudillos se habían vuelto blancos. Fue hace 34 años. Comenzó Victoria, su voz, apenas un susurro antes de casarme con Daniel. Yo tenía una relación con otro hombre. Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, creando ondas de tensión que se expandían por toda la habitación. Me senté en el borde del sofá sosteniendo a Diego dormido en mis brazos. Testigo silencioso de una verdad, largamente enterrada, se llamaba Antonio Ramírez. Continuó Victoria evitando la mirada de todos. Era médico en el hospital donde yo trabajaba como enfermera. Nuestra relación fue intensa, pero breve. Cuando conocí a Daniel decidí terminar todo con Antonio, o al menos eso creí. Daniel se inclinó hacia adelante, su rostro, una mezcla de incredulidad y dolor creciente. Victoria, ¿qué estás tratando de decirme? Cuando descubrí que estaba embarazada, prosiguió ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, ya estaba comprometida contigo, Daniel. Todos estaban tan felices con la boda, nuestras familias, tus padres. No pude decir la verdad. El rostro de Mateo se transformó como si acabara de recibir un golpe físico. Madre, ¿qué estás diciendo? Antonio, es tu padre biológico, Mateo, soltó Victoria, finalmente, su voz quebrándose. Por eso el test de ADN entre tú y Daniel no muestra parentesco. Por eso Diego no está relacionado con él. He vivido con esta mentira durante 34 años, destruyendo a todos los que amo en el proceso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel se levantó lentamente, su rostro, una máscara de dolor y traición. 34 años, murmuró, 34 años criando al hijo de otro hombre, la ironía de sus palabras, tan similares a las que me había lanzado ahora. Pasantes no pasó desapercibida para nadie. ¿Dónde está él? Preguntó Mateo repentinamente, su voz, temblando de rabia contenida. Antonio, ¿dónde está mi verdadero padre? Victoria sacudió la cabeza. Falleció hace 6 años, nunca supo que era su hijo. Pensé que me llevaría este secreto a la tumba, pero preferiste destruir mi matrimonio, acusar a mi esposa de infidelidad antes que enfrentar tu propia verdad, interrumpió Mateo, su voz cargada de amargura. Me mantuve en silencio, observando cómo décadas de mentiras se desmoronaban frente a mis ojos. Diego se removió en mis brazos, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Daniel, susurró Victoria, extendiendo una mano temblorosa hacia su esposo. Por favor. Pero Samuel retrocedió como si su toque quemara. No me toques, dijo con una voz que no reconocí. Toda nuestra vida juntos. Fue una mentira, ¿no? Exclamó Victoria. Te he amado cada día de estos 34 años. Eres el único padre que Mateo ha conocido. Eres su verdadero padre en todos los sentidos que importan, excepto en el que usaste para destruir a mi familia. Interviene finalmente mi voz clara y firme, el mismo que usaste para acusarme, para intentar quitarme a mi hijo. Victoria se derrumbó en el sofá sollozando, incontrolablemente. Lo siento tanto. Mateo se acercó a mí lentamente, su rostro, una máscara de vergüenza y arrepentimiento. Elena, yo. Levanté una mano para detenerlo. No digas nada, ahora necesito tiempo, necesitamos tiempo. Me levanté con Diego en brazos, dirigiéndome hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez hacia aquella familia destrozada por sus propios secretos. La verdad siempre encuentra su camino a la superficie. Dije suavemente,
Aunque nos lleve 34 años descubrirla mientras cerraba la puerta tras de mí, escuché el llanto desconsolado de Victoria, mezclándose con los gritos contenidos de Daniel y el silencio aturdido de Mateo. La noche había caído sobre la ciudad y con ella el fin de una era de mentiras en la familia Morales. Pasé la noche en un hotel cercano, meciendo a Diego mientras procesaba todo lo ocurrido. Las revelaciones de Victoria habían cambiado todo, pero también habían abierto viejas heridas que necesitarían tiempo para sanar. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con un mensaje de Mateo: necesitamos hablar. Por favor, acordamos encontrarnos en una cafetería neutral. Cuando llegué, Mateo ya estaba allí con ojeras profundas y el traje arrugado, como si hubiera dormido con el puesto. Mi padre, Daniel, se fue anoche, comenzó sin preámbulos, empacó una maleta y dijo que necesitaba tiempo para pensar. Mi madre no ha parado de llorar y tú, pregunté suavemente, cómo estás procesando todo esto. Mateo soltó una risa amarga. ¿Cómo crees? Descubro que toda mi vida ha sido una mentira, que el hombre que creí mi padre no lo es y que mi madre, mi propia madre, prefirió destruir tu vida antes que enfrentar sus propios errores. Se pasó las manos por el rostro exhausto. Elena, lo que te hicimos, lo que yo te hice, es imperdonable. No fue solo el golpe, Mateo, dije tocando inconscientemente mi mejilla, fue la falta de confianza, la facilidad con la que creíste lo peor de mí. Lo sé, susurró cuando vi ese informe de ADN, todo lo que podía pensar era en la humillación en el que dirán. Ni siquiera consideré que podría haber otra explicación. Completé que la mujer con la que has compartido 4 años de tu vida merecía al menos el beneficio de la duda. El silencio entre nosotros se volvió pesado, cargado de palabras, no dichas y heridas aún frescas. Esta mañana, continúa Mateo, después de un momento fui al hospital, me hice una prueba de ADN con Diego. Mi corazón se detuvo por un instante y es mi hijo, dijo su voz quebrándose. Por supuesto que es mi hijo, siempre lo fue. Pero necesitaba probármelo a mí mismo, necesitaba ver el papel que confirmara lo que debería haber sabido en mi corazón. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. ¿Cómo pude dudar? ¿Cómo pude permitir que lastimaran así a mi propio hijo? El miedo nos hace hacer cosas terribles, respondí pensando en Victoria. El miedo a la verdad, a la vergüenza, a perder lo que creemos nuestro. Elena. Mateo extendió su mano sobre la mesa, pero no la tomé. Sé que no merezco tu perdón. Pero por favor, permíteme ser parte de la vida de Diego. Permíteme intentar reparar el daño que he causado. No es tan simple, Mateo, dije levantándome. Necesito tiempo, necesitamos tiempo. Lo que pasó anoche no solo se reveló la verdad sobre tu origen, se reveló la verdadera naturaleza de esta familia, de nuestro matrimonio. ¿Qué quieres decir? Que cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando apareció la primera duda, nadie confió en mí, tu madre prefirió destruir mi reputación antes que enfrentar su pasado. Que Daniel estaba dispuesto a lastimar a un niño inocente por orgullo. Y tú elegiste creer lo peor de mí sin dudarlo. Un segundo, Mateo bajó la mirada derrotado. Lo sé y viviré con esa culpa el resto de mi vida. Diego y yo nos quedaremos en el hotel por ahora, anuncié. Necesito pensar en nuestro futuro, en lo que es mejor para él, por favor, suplicó Mateo. No me alejes de mi hijo, no lo haré, aseguré. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Demasiado se ha roto, demasiadas verdades han salido a la luz. Mientras caminaba hacia la salida, Mateo me llamó una última vez. Elena, ¿crees que algún día podrás perdonarnos? Me detuve sin voltear. El perdón es un camino largo, Mateo, y por ahora apenas estamos dando los primeros pasos. Salí de la cafetería con el corazón pesado, pero la mente clara. La verdad había devastado a la familia Morales. Pero de sus cenizas quizás podría surgir algo nuevo, algo construido sobre la honestidad y no sobre mentiras, sobre confianza y no sobre miedo. Solo el tiempo diría si las heridas podrían sanar, si los puentes rotos podrían reconstruirse. Por ahora, mi única certeza era que nada volvería a ser igual. Y quizás pensé mientras el sol de la mañana bañaba mi rostro. Eso no era necesariamente algo malo. 3 semanas después de las revelaciones que sacudieron a la familia Morales, la vida había tomado un rumbo completamente diferente. Me había mudado con Diego a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, lo suficientemente lejos para mantener distancia, pero lo suficientemente cerca para que Mateo pudiera visitar a su hijo los fines de semana. Victoria intentaba contactarme incesantemente, mensajes, llamadas, incluso cartas manuscritas llegaban a mi nuevo domicilio. Por favor, Elena, necesitamos hablar. La familia se está desmoronando, Daniel aún no regresa, Mateo apenas me dirige la palabra. Te necesitamos. Una tarde particularmente fría de octubre, mientras Diego dormía su siesta, decidí enfrentar finalmente a Victoria. La cité en un parque cercano, neutral y público. Te ves bien, dijo. Al verme dijo algo,
aunque sus propios ojos hundidos y su aspecto desaliñado contaban una historia diferente. Elena, yo antes de que continúes, la interrumpí. Necesito que entiendas algo. No estoy aquí para absolver tus culpas ni para ayudarte a reconstruir tu familia. Estoy aquí porque necesito respuestas, respuestas reales. Victoria asintió lentamente, hundiéndose en el banco del parque. Pregunta lo que necesites saber. ¿Por qué comencé? ¿Por qué preferiste destruir mi matrimonio, mi reputación, antes que enfrentar tu propia verdad? Sus manos temblaron mientras sacaba un pañuelo de su bolso. El miedo, Elena, el miedo consume todo lo bueno en nosotros. Cuando vi ese informe de ADN, cuando comprendí que la verdad que había ocultado durante décadas podría salir a la luz, entré en pánico y tu primera reacción fue atacarme, hacer que tu propio hijo dudara de su paternidad. No estoy orgullosa, susurró cada noche. Revivo ese momento, veo tu rostro. Cuando Mateo te golpeó, escucho los gritos de Diego, me odio por lo que hice, por lo que permití que sucediera a Daniel, comencé, no ha vuelto. Completó ella me envió los papeles del divorcio hace 3 días, 34 años de matrimonio, destruidos por mis mentiras. ¿Y Antonio? Pregunté el verdadero padre de Mateo. Victoria cerró los ojos como si el nombre le causara dolor físico. Murió sin saber que tenía un hijo. A veces me pregunto si hice lo correcto al ocultárselo, si le robé la oportunidad de ser padre. Así como le robé a Mateo la oportunidad de conocer sus verdaderos orígenes, las mentiras tienen un precio. Victoria siempre lo tienen, se respondió, y ahora estoy pagando ese precio con creces. Mi hijo apenas me mira, mi esposo me abandonó y tú tienes todo el derecho a odiarme. Me levanté del banco mirando hacia el parque donde algunos niños jugaban ajenos a las complejidades del mundo adulto. No te odio, Victoria, la verdad es que te compadezco. Viviste décadas atrapada en tu propia mentira. Y cuando tuviste la oportunidad de hacer lo correcto, elegiste crear más dolor. ¿Crees que algún día Mateo podrá perdonarme? Preguntó su voz. Apenas un susurro. El perdón no es algo que pueda prometerte, respondí. Pero si quieres una oportunidad, necesitas comenzar con la verdad, toda la verdad. Mientras me alejaba, Victoria me llamó una última vez. Elena, lo siento por todo. Me detuve un momento sin voltear. A veces, Victoria, lo siento, no es suficiente. A veces necesitamos acciones, no palabras. Esa noche, mientras arropaba a Diego, pensé en cómo las mentiras de una generación pueden envenenar la siguiente, en cómo los secretos guardados por miedo o vergüenza terminan causando más dolor que la verdad que intentan ocultar. Mateo llegó más tarde, como había comenzado a nacer cada noche, para darle un beso de buenas noches a su hijo. Lo observé desde el marco de la puerta, viendo cómo acariciaba el cabello de Diego con infinita ternura. Se parece tanto a ti, dije suavemente. Mateo se volvió hacia mí, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Elena, ¿crees que algún día podremos ser una familia de nuevo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de esperanza y dolor a partes iguales. La respuesta, sin embargo, tendría que esperar. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar y algunas verdades necesitan tiempo para ser completamente comprendidas. 6 meses transcurrieron desde aquella noche que cambió nuestras vidas. El invierno se dio paso a la primavera y con ella llegaron cambios inesperados. Una mañana fría de abril mientras preparaba el desayuno para Diego. El timbre sonó al abrir la puerta. Me encontré cara a cara con Daniel. Los meses lo habían transformado, su rostro mostraba nuevas arrugas y su pelo había encanecido considerablemente. Sin embargo, lo que más me impactó fue su mirada. Ya no portaba aquella arrogancia característica de los Morales. En su lugar había una mezcla de humildad y arrepentimiento. Elena dijo con voz quebrada, ¿podemos hablar? Lo dejé pasar. Observando cómo sus ojos recorrían las fotografías de Diego en las paredes, se detuvo frente a una en particular, donde el niño sonreía mientras soplaba las velas de su último cumpleaños. No estuve presente, murmuró más para sí mismo que para mí. Me perdí su cumpleaños por mi orgullo. Te perdiste mucho más que eso, Daniel. Respondí sirviendo 2 tazas de café, pero supongo que no has venido hasta aquí solo para lamentarte. Se sentó pesadamente en el sofá, sosteniendo la taza entre sus manos temblorosas. Estos meses lejos me han ayudado a ver las cosas con claridad. Victoria me mintió durante 34 años, sí. Pero yo permití que mi ego destruyera lo único verdaderamente valioso que teníamos, nuestra familia. ¿Has hablado con ella? ¿Has hablado? Pregunté. Sentándome frente a él aún no admitió. Primero necesitaba hablar contigo, necesitaba pedirte perdón. La sinceridad en su voz me sorprendió. Este no era el mismo hombre que había intentado estrangular a Diego meses atrás. He estado en terapia, continuó. Al principio me resistí. ¿Por qué debería yo, Daniel Morales, necesitar ayuda?
Pero cada noche la imagen de Diego, la forma en que intenté lastimarlo, me perseguía en pesadillas. Se levantó y caminó hacia la ventana observando la ciudad que despertaba. ¿Sabes qué es lo irónico? Elena, durante 34 años crié a un hijo que no era mío biológicamente y lo amé con todo mi corazón. Nunca me importó que Mateo no llevara mi sangre porque para mí era mi hijo en todos los sentidos que importaban. Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿por qué? Cuando se trató de Diego dejé que la sangre importara más que el amor, porque permití que mi rabia hacia Victoria envenenara mi relación con un niño inocente. Sus palabras resonaron en la habitación cargadas de un arrepentimiento genuino. Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa. Es un fideicomiso para Diego, explicó. Ante mi mirada interrogante, todo lo que tengo, todo lo que he construido, quiero que sea suyo, no por culpa, no por obligación, sino porque es mi familia, porque el amor verdadero trasciende la sangre. Daniel, comencé, pero él levantó una mano para detenerme. También he iniciado los trámites para retirar la demanda de divorcio contra Victoria, confesó. No será fácil, la confianza está rota y las heridas son profundas, pero 34 años de amor no pueden borrarse por un error, por grande que sea. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo Elena. Sé que el perdón debe ganarse. No espero que olvides lo que hice. Solo pido la oportunidad de demostrar que puedo ser mejor, que puedo ser el abuelo que Diego merece. Esa noche, mientras arropaba a Diego, pensé en las palabras de Daniel, en cómo el tiempo y la verdad pueden transformar a las personas, en cómo el dolor puede convertirse en sabiduría si elegimos aprender de él. Victoria y Daniel comenzaron terapia de pareja la semana siguiente. Mateo, aunque todavía procesando su propia verdad, empezó a reconstruir su relación con ambos. Y yo empecé a comprender que el perdón no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Las mentiras habían destrozado esta familia, pero quizás la verdad, aunque dolorosa, podría reconstruirla no de la misma manera, no sobre los mismos cimientos frágiles, sino sobre algo más fuerte, honestidad, aceptación y, sobre todo, amor incondicional. Un año después, la familia Morales se había transformado por completo. La verdad, aunque dolorosa, había sido como un fuego purificador que consumió las mentiras y dejó espacio para algo nuevo. Victoria y Daniel renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia íntima. No fue una celebración de su pasado, sino una promesa de honestidad para su futuro. Diego llevó los anillos, su sonrisa iluminando la pequeña capilla mientras Daniel lo alzaba en brazos, las lágrimas rodando libremente por su rostro. Mi nieto, susurró con orgullo, sin importarle ya los lazos de sangre. Mateo encontró paz con su origen, visitó la tumba de Antonio Ramírez, su padre biológico, y aunque las preguntas que tenía nunca serían respondidas, aprendió a aceptar su historia. Tengo dos padres, me dijo una noche, uno que me dio la vida y otro que me enseñó a vivirla. Nuestra relación también evolucionó. El perdón llegó gradualmente, como la marea, que poco a poco borra las huellas en la arena. No volvimos a vivir juntos de inmediato, pero construimos algo nuevo, algo más fuerte. Elena, me dijo Mateo una tarde mientras observábamos a Diego jugar en el parque. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si alguna vez podríamos ser una familia? De nuevo asentí recordando aquella conversación en el hotel, cuando todo estaba fresco y dolía. Ahora sé que nunca dejamos de serlo, continuó. Solo necesitábamos aprender qué significa realmente ser familia. Victoria se transformó también, la mujer que una vez construyó su vida sobre mentiras. Ahora era la primera en defender la verdad, sin importar cuán incómoda fuera su relación con Diego. Floreció y el niño la adoraba. Ajeno a las tormentas del pasado, Daniel quizás fue quien más cambió. El orgulloso patriarca, que una vez intentó estrangular a su nieto, ahora era el primero en defenderlo. En amarlo incondicionalmente, estableció un fideicomiso para la educación de Diego y pasaba cada momento libre enseñándole sobre la vida, compensando el tiempo perdido. Una noche, mientras celebrábamos el cumpleaños de Diego, observé a mi alrededor Victoria y Daniel, tomados de la mano, sus rostros serenos, Mateo jugando con nuestro hijo, su risa mezclándose con la del pequeño. La familia que alguna vez estuvo al borde del colapso, ahora estaba más unida que nunca, mamá. Dijo Diego corriendo hacia mí con un trozo de pastel. ¿Por qué sonríes? Lo abracé fuerte, inspirando su aroma a chocolate y felicidad, porque a veces mi amor, las cosas tienen que romperse para volverse más fuertes. Mateo se acercó rodeándonos con sus brazos y a veces añadió, necesitamos perder algo para entender cuánto vale. Victoria se levantó alzando su copa por la familia, dijo su voz firme. No la que nos dio la sangre, sino la que elegimos cada día por la familia. Respondimos todos. Y así, entre risas y lágrimas, entre perdón y amor renovado, la familia Morales encontró su verdadero significado,
no en los lazos de sangre, no en las apariencias, sino en la capacidad de amar incondicionalmente, de perdonar profundamente y de elegir la verdad por encima de todo. Las mentiras de Victoria habían desencadenado una tormenta que amenazó con destruirlo todo. Pero de esas cenizas surgió algo hermoso, una familia más fuerte, más auténtica, unida no por obligación, sino por elección. Mientras observaba a Diego dormido esa noche, pensé en el largo camino que habíamos recorrido, en cómo el dolor puede transformarse en sabiduría, cómo las heridas pueden sanar y dejar cicatrices que nos recuerdan, no lo que perdimos, sino lo que ganamos. Te amo, susurro, Mateo, abrazándome por detrás a ti y a la familia que construimos. También te amo, respondí entrelazando mis dedos con los suyos, a ti y a la verdad que nos hizo más fuertes. Y así, bajo el cielo estrellado de aquella noche, la familia Morales continuó su historia no como una familia perfecta, sino como una familia real, con cicatrices que contaban historias de perdón, con lazos fortalecidos por pruebas y con un amor que trascendía la sangre y las mentiras. Porque al final eso es lo que significa ser familia, elegirse cada día, amarse a pesar de todo. Y construir juntos un futuro basado en la verdad.